Existe una lucha entre el bien y el mal, un gran conflicto que se está desarrollando en este mundo, aunque a veces no lo vemos, aunque a veces no somos capaces como seres humanos de darnos cuenta de este gran conflicto. El conflicto existe y existe el peligro de que nosotros no sepamos de qué lado ponernos. Para eso está el estudio de la Biblia profundo, y nosotros con el repaso de esta guía de estudio de la Biblia, que nosotros le llamamos escuela sabática, te presentamos allí mucha información para que tú puedas conocer y puedas decidir estar de parte de la verdad en este conflicto. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola, buen día para todos. ¿Cómo están todos? Saludamos a nuestros amigos de todos lados. La verdad que tenemos amigos, Viviana, de Esquel, de Puerto Madryn, tenemos de Trelew, de Gaiman, tenemos amigos de Necochea, tenemos amigos de otras provincias y por supuesto de Buenos Aires también tenemos a muchos amigos. Así que saludamos a nuestros amigos de todos lados que nos escuchan, comparten este mensaje, este estudio de la escuela sabática, y para nosotros es un placer ingresar a su casa, ingresar a su vida y compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios. Vamos a empezar nuestro repaso del día del miércoles con una oración. Así que te invito a orar. Padre bondadoso, gracias te damos por este nuevo día. Damos gracias también por la oportunidad de estudiar tu palabra y aprender más de cómo hacer para poder estar de parte de tuya, Señor, en este gran conflicto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tenemos para hoy, Viviana? Para hoy, miércoles 15 de mayo, de esta lección 7, el título es Los 2300 días de Daniel 8:14. Y bueno, comenzamos hablando un poquito de Miller, como ayer, ¿no? Que ayer conocimos a Miller y todo lo que él aportó, ¿no? A la causa de los adventistas, digamos, de este movimiento que se inició en la década del 40, del año 1800. Y bueno, para hoy habla acerca de los acontecimientos que él empezó a estudiar, ¿no? De las predicciones, de las profecías y cómo se cumplieron a precisión. Los 400 años de los descendientes de Abraham en Egipto, los 40 años de peregrinación de Israel por el desierto, los 70 años del cautiverio de Israel y las 70 semanas determinadas para Israel en Daniel, era todo lo que él observaba, ¿no? Con su estudio diario, con su estudio profundo, ¿no? De las Sagradas Escrituras. Vamos a leer Marcos 1:15 y bueno, una serie de versículos más que nos dicen, ¿qué nos dicen estos versículos sobre el calendario de Dios para el primer advenimiento? Dice Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Bueno, estos versículos hacen un aporte, ¿no? A la precisión del nacimiento de Jesús, del primer advenimiento de Jesús. A medida que Miller estudiaba las profecías, comparando un pasaje con otro, llegó a la conclusión de que si Dios tenía un calendario divino de principio a fin en la Biblia, también debía tener un calendario divino en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor. Vamos a leer ahora Daniel 8:14 y la pregunta es, ¿qué acontecimiento debió ocurrir al final de los 2300 días? Y le dijo, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Guillermo Miller aceptó la creencia popular de que la purificación del santuario era la purificación de la tierra mediante el fuego. Estudió diligentemente las escrituras para comprender un acontecimiento que de tan abrumadora importancia descubrió la conexión entre Daniel 8 y 9. En Daniel 8,
el ángel recibió las instrucciones de enseñar la visión a este hombre. Al final del capítulo, la única parte de toda la visión de Daniel 8 que quedaba sin explicar era la de los 2300 días. Más adelante, el ángel regresó y le dijo a Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Esto es Daniel 9:22, ¿no? Esto era para ayudarle a entender el asunto de los 2300 días. Sabemos esto porque después de pedir a Daniel, entiende pues la palabra y entiende la visión. Esto está en Daniel 9:23. Las primeras palabras del ángel fueron, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu ciudad. La palabra traducida determinadas quiere decir, significa literalmente cortadas. 70 semanas, o sea, 490 años, han de ser cortados. ¿Pero a partir de qué? De la visión de los 2300 días. Obviamente, la única parte de Daniel 8 que Daniel no había entendido y que el ángel vino ahora para explicarle. Y puesto que el punto de partida de las 70 semanas era desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén, eso está en Daniel 9:25, Miller sabía que si tenía esa fecha podría conocer el comienzo de las 70 semanas y de la profecía de los 2300 días. Muy bien. Ahí te ponemos para que puedas ver en el videito la profecía más grande de tiempo que comenzó allí por el 457 antes de Cristo con la proclamación del decreto de Artajerjes de restaurar el templo y la ciudad de Jerusalén y los muros también hasta el año 1844. Si vos sumás desde aquel año 457 a.C., llegarías al 1844, en la época en que Guillermo Miller comenzó a predicar de la segunda venida de Cristo, y allí se da inicio a este juicio investigador. Cualquier pregunta que tengan, nosotros estamos dispuestos a enseñarles y ayudarles a entender esta gran profecía de tiempo que de hecho fue la última profecía de tiempo que presenta la palabra de Dios. Muy bien, y con el reavivados por su palabra, hoy nos toca leer el capítulo 3 de Daniel. El capítulo 3 habla acerca de la estatua que el rey Nabucodonosor había soñado en el capítulo 2 y toda la explicación que le dio Daniel, cómo el Señor le mostró primero a Nabucodonosor lo que soñó, después le mostró a Daniel y no solo le mostró el sueño, sino también la interpretación. El rey quedó sorprendido, maravillado de cómo Dios tenía todo en sus manos, todo planeado. Pasaron unos años y el rey como que se olvidó de esta situación, ¿no? De cómo era, cómo venía la mano, ¿no? Con la estatua, pero él se mandó a hacer una estatua sumamente alta y de unos 27 metros y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre el campo de Dura, ¿no? En la provincia de Babilonia, y era toda de oro, no solo la cabeza como en el sueño, sino era toda de oro. Era una manera de Nabucodonosor decir que él iba a durar para siempre. Si él hacía una estatua de oro completa, él quería durar para siempre, su reino quería que fuera para siempre. Él se consideraba a sí mismo una especie de dios, ¿no? Y bueno, él soñó esto, lo materializó de esta manera y luego mandó a todos sus súbditos a adorar esta estatua. Puso músicos y era todo un culto, una situación de adoración. Y en esta situación, los compañeros de Daniel, No, todo el mundo tenía que, al sonar de los instrumentos, todos tenían que agacharse y adorar a su estatua. exactamente, Y ahí, postrarse y adorar. y ahí viene lo de los tres compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que no, ¿qué pasó? Que no se arrodillaron, ¿no? Y ellos fueron traídos al instante
delante del rey y le contaron al rey. Y el rey estaba un poco enojado, ¿no? Y el versículo 14 dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Y ahí entonces él les quiere dar una oportunidad, digamos, para que ellos obedezcan y se pongan a adorar su estatua. Y él les dice que si ellos no se arrodillan, dice la última parte del versículo 15, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y con esta pregunta, ¿no? Que les hace Nabucodonosor, les hablaba acerca de cómo él se manejaba con sus súbditos, ¿no? Él bajaba el pulgar y rodaban cabezas. Y esta era la forma que él presionaba, ¿no? A estos muchachos, ¿no? Que ya eran un poquito más grandes ya. Y bueno, la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego es lo que vamos a resaltar de este capítulo. Porque dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y esto fue lo que lo sacó de quicio a Nabucodonosor, porque se llenó de ira, su rostro cambió y mandó a que se calentara el horno 7 veces más y ataron a los muchachos, los tiraron dentro de este horno y los que estaban ahí, digamos, estos soldados, estos guardianes que tiraron a los muchachos cayeron muertos, ¿no? Por el fuego y en ese momento el rey vio hacia adentro y a los que habían caído atados, y el versículo 23 dice que, y estos tres varones, Sadrach, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces, versículo 24, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo a cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Este, el Señor libra a estos muchachos, Nabucodonosor les pide salir del horno y cuando ellos salen del horno, ni siquiera dice que su ropa ni sus cabellos tenían olor a quemado, nada. Sus ropas estaban intactas. Y bueno, Nabucodonosor se llenó de sorpresa, ¿no? Y él empezó a alabar el nombre de Dios. Bendito sea el Dios de ellos. Todavía el Dios era de ellos, ¿no? El Dios de Sadrach, de Mesach, en el capítulo de ayer, el Dios era el Dios de Daniel, así que sigue siendo el Dios de otro, ¿no? Ujú. Ya vamos a llegar al momento en que Nabucodonosor asuma que este Dios también puede ser suyo y de hecho termina siéndolo, ¿no? Y así es como esta historia es una historia bueno, de adoración, de conflicto, De fe. de fe, de fidelidad, ¿no? Y, y estos muchachos salieron, pero la certidumbre que ellos tenían era que el Señor los podría o no librar, pero que ellos, su seguridad era que no iban a adorar, no iban a ir en contra de sus conciencias, no iban a adorar algo que no era Dios, y que el Señor vea lo que iba a hacer, si los quería librar Bueno, o no, el Señor era voluntad del Señor, y ellos se entregaron a eso sabiendo de que podrían morir. El Señor, en su infinito amor, y también por amor a Nabucodonosor, que era el que estaba ahí al frente, ¿no?
produjo este milagro ante sus ojos, ¿no? Y lo salvó. Y él tuvo el privilegio, uno de los privilegiados de ver a Jesús, ¿no? En este horno de fuego. Muy bien. Una de las lecciones que tenemos que aprender también de la historia de Daniel, perdón, de Mesac, Sadrach y Abednego en el horno de fuego, es que en medio del conflicto que nosotros podamos estar pasando, puede ser un horno de fuego, puede ser un problema de salud, el Señor siempre está en medio de nosotros, el Señor siempre está con nosotros, aunque nosotros no lo veamos. Que Dios te bendiga hoy para que puedas también disfrutar de la compañía del Señor, aunque no lo veas. En tu situación que estás pasando, Dios está a tu lado. Ten fe y ten la confianza de que Él va a estar contigo para librar. Muy bien, amigos, vamos a orar Vamos a orar. para cerrar el día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre por tu misericordia, también por tus cuidados y porque siempre, Señor, tu voluntad pueda ser hecha en nuestras vidas. Fortalece nuestra fe para que podamos confiar aunque tengamos las mayores dificultades en la vida, podemos continuar confiando en ti, en tu amor, en tu protección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, los esperamos mañana y esperamos que puedan compartir este mensaje con otros. Será hasta mañana. Bendiciones. Buena jornada.